El destino político de Benjamin Netanyahu cuelga de un hilo, según el famoso periodista estadounidense Seymour Hersh. Agárrense fuerte, porque esto va a ser un paseo salvaje por el turbulento mundo de la política israelí. Según el periodista, Netanyahu no está solo en el ojo del huracán, está prácticamente acabado. Hersh, conocido por destapar escándalos políticos de proporciones épicas, ha soltado la bomba. Netanyahu es un muerto viviente en el juego político. Está bailando en la cuerda floja y, según mis fuentes israelíes, su tiempo en el poder está contado. Las palabras de Hersh han dejado al mundo atónito con especulaciones desenfrenadas sobre el futuro del líder israelí. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. En un giro impactante, el renombrado periodista Seymour Hersh ha declarado que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, está acabado, según una fuente israelí ultra secreta. Es un muerto viviente político que podría ser derrocado en tan solo un par de meses, según las sombrías predicciones de Hersh. Según el famoso periodista, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha cometido un error de proporciones catastróficas. El líder está acabado tras su decisión imprudente de permitir que colonos ortodoxos celebraran el festival de Sukkot en Cisjordania, desencadenando una cadena de eventos que podría resultar en pérdidas masivas entre judíos y árabes palestinos. Hersh expresa que la elección de Netanyahu fue completamente inoportuna, dadas las crecientes tensiones en la región. El enfrentamiento reportado el 6 de octubre entre colonos judíos y palestinos en Huwara, que resultó en la eliminación de un joven árabe de 19 años, fue el trágico resultado de esta polémica decisión. La situación se torna aún más crítica cuando se revela que los colonos israelíes en Cisjordania requerían protección extraordinaria debido al aumento de la violencia. Netanyahu, en un movimiento cuestionable, dio luz verde a las autoridades militares para redirigir la atención de 2 batallones del ejército, un total de 1.600 soldados, desde la frontera de Gaza hacia la celebración de Sukkot. Según Hersh, la decisión temeraria de Netanyahu de desviar a 1.600 soldados para proteger a colonos ortodoxos en Cisjordania dejó virtualmente sin defensa la frontera de 51 kilómetros entre la franja de Gaza y el sur de Israel, un escenario perfecto para el desastre. Esto dejaba solo a 800 soldados encargados de proteger la frontera, advierte Hersh. Los ciudadanos israelíes en el sur quedaron completamente desprotegidos durante 10 o 12 horas. Fue solo cuestión de tiempo antes de que Hamás, oliendo la debilidad, lanzara un ataque sin piedad el 7 de octubre, invadiendo el reducido contingente de las fuerzas de defensa de Israel. El resultado: un desastre militar sin precedentes en la historia de Israel, según Hersh. El ataque sorpresa de Hamás se tradujo en 22 asentamientos en el sur bajo el control del grupo durante horas. El periodista describe el incidente como el gran fracaso militar en la historia de Israel, señalando la deficiencia con el ataque sorpresa de 1973 que cobró vidas de soldados, mientras que esta vez fueron los civiles quienes sufrieron. En una evaluación devastadora, Hersh ha decretado el colapso político de Benjamin Netanyahu. Está acabado, se mantendrá en el cargo solo mientras dure el conflicto, quizá 1 o 2 meses más, pronostica, señalando que el desastre del sábado pasado no es más que la punta del iceberg. El problema subyacente, según Hersh, es mucho más profundo y tiene un nombre: Hamás. El grupo ha explotado el caos resultante de las decisiones de Netanyahu, marcando un hito oscuro en la historia de Israel. El presidente sugiere que este fracaso militar es el golpe de gracia para la carrera política del primer ministro. Hersh ha desvelado un oscuro capítulo en la historia de Benjamin Netanyahu, calificándolo como el Frankenstein que amenaza la ya frágil solución de 2 estados entre Israel y Palestina. Para empezar, expresa que Netanyahu siempre ha sido un opositor feroz de los acuerdos de Oslo de 1993, que sentaron las bases para la mencionada solución. Los acuerdos de Oslo, firmados por el primer ministro israelí Yitzhak Rabin y el negociador de la OLP, Mahmoud Abbas, buscaban la coexistencia pacífica entre Israel y Palestina. Netanyahu fue del cargo en ese momento, ya mostraba su desdén por estos acuerdos. Sin embargo, cuando regresó como primer ministro en 2009, tomó medidas impactantes.
Netanyahu, en lugar de respaldar la autoridad palestina como se establecía en los acuerdos de Oslo, optó por apoyar a Hamás. Sí, a Hamás. Netanyahu les proporcionó dinero y los estableció en Gaza, desviándose completamente de la hoja de ruta hacia la solución de dos estados. Además, Hersh ha destapado un oscuro capítulo en la gestión de Benjamín Netanyahu. Se revela que Israel llegó a un acuerdo con Qatar, canalizando cientos de millones de dólares directamente a los líderes de Hamás, todo con la aprobación de Netanyahu. Bibi estaba convencido de que podría ejercer más control sobre Hamás proporcionándoles fondos de Qatar. Esto incluía permitirles ocasionalmente lanzar cohetes hacia el sur de Israel y facilitarles el acceso a empleos dentro de Israel, un riesgo considerable asumido por Netanyahu, quien aparentemente prefería lidiar con Hamás en lugar de la autoridad palestina. Hersh indica que lo ocurrido el 7 de octubre en Gaza es el resultado de la peligrosa doctrina de Benjamín Netanyahu, quien creía que podía crear un Frankenstein y mantener el control sobre él. Ahora, la situación exige una respuesta militar por parte de Israel, que ha movilizado a más de 360.000 reservistas y se prepara para una operación terrestre en la Franja de Gaza. Sin embargo, hay un giro escalofriante en esta historia. A pesar de la movilización masiva, las fuerzas terrestres israelíes no están preparadas para el combate, según Hersh. Aunque hay confianza en el espíritu de las tropas, la capacidad para tener éxito en una situación especial durante un asalto terrestre en la ciudad de Gaza está en duda. Según la impactante información privilegiada proporcionada por Seymour Hersh, la próxima operación militar en Gaza amenaza con ser una matanza de enormes proporciones. La fuente revela que la Fuerza Aérea Israelí ya no está alertando a los civiles árabes sobre los bombardeos, abandonando prácticas previas de lanzar pequeñas bombas como advertencia. La situación se agrava con un bloqueo total impuesto por Tel Aviv, dejando a los civiles sin alimentos, agua y electricidad. La razón detrás de esta medida draconiana, según la fuente, es expulsar a Hamás de la ciudad de Gaza, evitando redadas domiciliarias. Hamás ahora solo tiene suministro de agua purificada para 2 o 3 días, y eso, junto con la falta de alimentos, revela la fuente, planteando una elección brutal. El gran debate hoy es si matar de hambre a Hamás o matar a unas 100.000 personas en Gaza, exclamó Hersh. A pesar de las advertencias de los socios occidentales de Israel sobre no violar las reglas de la guerra, la comunidad internacional se enfrenta a una encrucijada. Hamás, considerado irracional y no capaz de entablar negociaciones serias, se presenta como otro ISIS en las imágenes de televisión. La fuente advierte que el tiempo se agota y que, a menos que haya intervenciones para negociar el cese de hostilidades, Israel podría optar por una invasión terrestre general con muertes incalculables. La tensión alcanza su punto máximo y el destino de miles de vidas pende de un hilo. ¿Podrá la comunidad internacional detener la inminente tragedia o estamos al borde de una crisis humanitaria de proporciones insondables en Gaza? ¿Netanyahu logrará salir ileso o estamos presenciando el declive dramático de un líder que alguna vez dominó la escena política israelí? Manténganse sintonizados para más actualizaciones, porque esto podría ponerse aún más intenso. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.
voz de la patria grande.